Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buenos días. Vamos a llevar ahora el ricino, ¿ya? ¿Quién no conoce esta planta del ricino? ¿Alguien de ustedes ha visto? Las hojas son como paragüitas. ¿Nadie de ustedes ha visto esta planta, chicos? Llamado también tártago. Mi persona, doctora, si es con ese nombre, sí. Sí, es el tártago. También se le llama la mano de Dios porque tiene una especie de mano, las hojas, ¿no es cierto? Entonces, su nombre es el Ricinus communis. Es conocida, como les digo, higuerilla, la llaman, tártago, o la mano o palma de Cristo. Es originaria del África tropical, pero hoy se encuentra en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una planta que se adapta fácilmente a todo tipo de clima. Entre sus características, si se fijan, tiene una apariencia de un arbusto de crecimiento rápido. Es una planta que crece rápidamente y llega hasta los 5 metros de altura. O sea, es grande. Sus hojas son grandes, palmeadas, por lo que algunos niños juegan con estas palmas y lo utilizan como paraguas. Sus colores son verdes, rojizos o púrpuras. Sus frutos, si se fijan, son cápsulas espinosas. Son como cápsulas espinosas sus frutos. ¿Y adentro qué tienen? Adentro tienen la semilla. ¿Ya? La semilla, aquí creo que tenemos la semilla. La semilla que tiene, que es, fíjense, de color jaspeado. Dicen, ¿no? Similar a una garrapata del África. De ahí su nombre de Ricinus. Pero tiene también un uso. Estas semillas tienen un uso industrial. De las semillas se extrae el aceite de ricino, que se utiliza en cosmética, que más atrás vamos a ir viendo todo lo que son las semillas y ustedes me dirán si estas semillas contienen el tóxico, porque alguno de ustedes habrá utilizado. Vamos a verlo más adelante. También se utiliza en la industria como lubricantes industriales, para los frenos y en la medicina como laxantes. ¿Ya? Esta planta de ricino, si se fija, es ornamental. ¿Por qué ornamental? Porque su follaje, fíjense, es grande, ¿no? Y tiene frutos coloridos. Algunas personas los tienen en sus casas. Y como les dije, crece rápidamente hasta 5 metros. Entonces utilizan como ornamentales estas plantas. También tiene otro uso, ¿no? Al estar la planta en un jardín, entonces también actúa como un repelente natural. Se dice, ¿no?, que su presencia en cualquier huerto ayuda, o sea, ahuyenta a algunos insectos por su toxicidad. Y como les decía, también es utilizado en sus usos en la medicina y en la cosmética. Su aceite, pero refinado, que es extraído de las semillas. ¿Ya? Entonces es fundamental manejar esta planta con mucho cuidado, especialmente si hay niños o mascotas.
¿Por qué? Porque como sus semillas son vistosas, son jaspeadas, llama la atención, entonces, ¿dónde está el tóxico? Dentro de la semilla. También las mascotas están en peligro porque las mascotas también pueden morder al jugar. Y como el tóxico está dentro, entonces también hay peligro. Entonces, si uno tiene esta planta en su casa, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es cortarlo, las semillas, es cortar sus florcitas. Las flores se lo corta antes de que aparezcan las semillas para evitar accidentes y simplemente los dejen con las hojas si alguien quiere tenerlo en su casa. Como les digo, todos estos frutos son como unas bayas espinosas. Y ahora vamos a... ¿Cómo está la distribución en la planta del tóxico? ¿Ya? Por ejemplo, en las semillas es muy alta y es extremadamente letal. Como les dije, si se mastican o si se rompe. Sin embargo, en la cáscara de la semilla, lo que le bordea, estas les voy a mostrar. En esta cáscara es casi nula en la cáscara. ¿Ya? ¿Esto para qué? ¿Para qué funciona esta cáscara? Funciona como un escudo protector nomás para la semilla. Sin embargo, en las hojas está el tóxico, y en las hojas está el tóxico, pero en baja cantidad. Si uno ingiere o mastica las hojas, puede causar irritación o malestar leve si se ingiere. Ya en grandes cantidades, por ejemplo, si los ganados comen, ya puede ocasionar una toxicidad ya de consideración. Pero sin embargo, no se compara con la semilla, no se compara. En los tallos y las raíces de la planta también es prácticamente nula. No representa un riesgo de intoxicación por ricina. ¿Ya? Dentro de la semilla, se encuentra la toxina. No se encuentra en la cáscara dura. Estas semillitas, no sé si alguien los ha manejado. Yo sí los he manejado de niña alguna vez. He visto y he sacado. Alrededor, o sea, esto es la cáscara que la envuelve es dura. ¿Ya? Pero sin embargo, si lo parten, adentro está la pulpa o la parte blanda o blanquecina, que es el endospermo. Es ahí donde se encuentra el tóxico. Es ahí. Y el tóxico, llamada también ricina. Entonces, ¿dónde está la toxina? Está encerrada dentro del tejido interno de la semilla. Entonces, ¿dónde está el peligro? El peligro real ocurre cuando la semilla se mastica, o se machaca, o se tritura. ¿No? Entonces, mucho cuidado con las semillas, porque al romper la cubierta protectora, esta cubierta o cáscara, la ricina va a quedar al aire, va a quedar libre.
Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros animales. Ya, sin embargo, estas semillas contienen 50% de su peso. Las semillas no tienen un peso homogéneo, que todos pesan lo mismo, difieren, hay más grandes, más pequeñas, etcétera, ¿no? Estas semillas contienen 50% de su peso en aceite, ¿ya? Y ese aceite es el que nosotros extraemos, ¿no? Desde la antigüedad ha sido usado para la medicina. Que más adelante vamos a hablar sobre eso. Si bien el tóxico está adentro, ustedes ya se pueden estar imaginando por qué sacamos aceite de la semilla. Ya, entonces, seguimos. Hemos hablado de la distribución, composición de la semilla. Siempre aclarar antes de pasar a la composición, recalcar que si bien es una planta muy bonita, como la han visto, muy común en jardines debido a sus grandes hojas rojizas, entonces hay que tener mucho cuidado en la manipulación, ¿no? Normas básicas en realidad de seguridad. Entonces, como les dije, uno de ellos, si quieren tenerlo, es podarlo, ¿no? Los racimos florales. ¿Para qué? Para que no produzca la semilla. Hay que tener cuidado con los niños y las mascotas. Como les dije, los niños por curiosidad pueden manipular, pueden sacar la semilla y querer jugar, ¿no? Y mucho cuidado, puedan morderlo. Entonces se van a intoxicar. Hay que vigilar las zonas donde se caen las semillas y como les dije, es mejor podarlas. Pero al podar hay que usar guantes. Aunque se dice que el tallo y las hojas tienen en baja cantidad, la ricina, la savia puede ser muy irritante para la piel y puede causar reacciones alérgicas. Por eso les dije con normas básicas, ¿no? De bioseguridad. Hay que manipularlas. La composición de la semilla, que es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque les dije que adentro está el tóxico, la ricina, llamado también ricina o ricino. Ya, entonces la semilla del ricino cruda es famosa, ¿no? Por su toxicidad y tiene aceites de 40 a 50%, tiene proteínas del 15 al 20% y entre las proteínas está la ricina, ricinina, también ricinina, que también es un alcaloide, pero también al ser alcaloide es peligroso, pero menos que la ricina, pero también es tóxico. Pero la que está en mayor cantidad, como siempre les dije, mucho cuidado con el tóxico de mayor porcentaje, mayor cantidad, es la ricina, que es una fitotoxina extremadamente potente. Fíjense, inhibe la síntesis de proteína en las células. Esto. No sé, al finalizar esta clase ustedes me dirán cuál sería más peligroso, si la ricina o la coniina de la cicuta, que son dos plantas que existen en nuestro medio tan importante, la llamada falso perejil, que ya hemos llevado. La ricina es una de las toxinas biológicas más potentes que se conoce. Su mecanismo de acción es letal en las células, para las células de la ricina. ¿Por qué? Porque actúa como un inhibidor de la síntesis de proteína. Imagínense, tan fundamental para nuestro organismo.
¿Qué ocurre a nivel molecular? La rizina se clasifica primeramente como una proteína inactivadora de ribosomas de tipo 2. Aquí vamos a explicar. La estructura de la rizina. Ya, su estructura, chicos, de la rizina. La rizina está formada por dos cadenas de proteínas unidas por un enlace disulfuro, ¿no? La cadena B y la cadena A. La cadena B es la llave que abre la célula en nuestro organismo. Se une a los receptores de la superficie celular. Y la cadena A es el motor de destrucción. Una vez dentro, destruye la maquinaria, como se podría decir, celular. Hablando paso a paso, ¿cómo es esa entrada a la célula? La cadena B se une específicamente a las glicoproteínas y glicolípidos, ya que están presentes, que contiene la galactosa en la superficie de la membrana celular. Por eso dice se une a los receptores de la superficie celular, específicamente a eso. La célula lo engulle. La toxina, mediante un proceso llamado endocitosis, ingresa, ¿no? Metiéndola en una vesícula. Una vez que está adentro, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Va a ocurrir un transporte retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ser destruido al ser engullido, en lugar de ser destruido por los lisosomas, la rizina le engaña a la célula y viaja a través del aparato de Golgi. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al retículo endoplasmático, como dice aquí. Proteína inactivadora de ribosomas. Ya, entonces va a haber un transporte hacia atrás. ¿A través de quién? Del aparato de Golgi. ¿Y qué va a pasar al irse hacia atrás? Va a haber la liberación de la cadena A. El retículo endoplasmático, en este retículo endoplasmático, el puente aquí ya actúa, el puente disulfuro que unía la cadena A y la cadena B se rompe. La cadena A queda libre y sale el citosol. Y aquí ocurre el daño real, porque aquí ataca al ribosoma. Los ribosomas, ¿qué son? Son las fábricas, ¿no? Que leen, nosotros sabemos eso, que leen el ARN mensajero y construyen proteínas, los ribosomas. Entonces, ¿qué hace la cadena A? La cadena A, ¿qué es? Para empezar, es una enzima N-glicosidasa que va a ir y va a atacar la unidad grande del ribosoma. Al quedar libre, como dijimos, la cadena A ataca a la unidad del ribosoma, específicamente la subunidad 60. ¿Ya? También corta específicamente una sola base de adenina en el ARN ribosómico, el 28S, que el 28S es una sección vital llamada el bucle sarsin-risina. Y sin esa adenina, el ribosoma ya no puede unirse a los factores de elongación. Entonces la fábrica de proteínas se detiene por completo. Por eso dice inactivación.
inactivación de los ribosomas. ¿No es cierto? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Un efecto catalítico, una muerte celular y una falla orgánica. El efecto catalítico. Una sola molécula de la cadena A de rizina puede inactivar 1500, imagínense, 1500 ribosomas por minuto. Una sola molécula que entra al citosol basta para matar a esa célula. Eso es lo que produce un efecto catalítico. Y si la célula ya está dañada, viene para matar a una célula, ¿no? Entonces viene la muerte celular o apoptosis. La apoptosis, ¿qué es? Es una respuesta de protección crucial para la eliminación ordenada de células dañadas durante cualquier tipo de evento tóxico que exista. Es como un mecanismo de defensa para eliminar células dañadas. Al no poder fabricar proteínas esenciales, la célula entra en estrés severo y se suicida, en otras palabras. Y la falla orgánica, dependiendo de la vía de entrada, no solamente es la ingerida, puede ser inhalada también o inyectada. ¿Por qué inyectada? Ya con fines suicidas. Había ocurrido un caso muy importante hace mucho tiempo, que le habían inyectado en su pierna ricino. En Londres causó una muerte en 3 días falleció la persona. No pudieron encontrar qué tipo de toxina le habían inyectado, ¿no? Entonces falleció a George Markov, un 7 de septiembre de 1978, pero ya en la necropsia, en la autopsia y necropsia que le habían realizado, porque al principio no ubicaban con qué le habían inyectado, ya identificaron a esta ricina. Entonces, dependiendo de la cantidad, chicos, fíjense con qué muere al ver muerte celular, fallo multiorgánico. La dosis. Dependiendo la vía, ¿no? Si fuera inyectada, ya les he dicho con qué fines, es la vía, como siempre, inyectada va a ser la vía directa, letal, ¿no? De 1 a 8 microgramos, imagínense, por kilo de peso. Ya es una dosis letal. Inhalada, se estiman de 3 a 5 microgramos por kilo de peso. Ataca directamente a los pulmones, provocando fallos respiratorios fulminantes. También los pulmones para una autopsia no servirían para identificar. Y por vía oral se estiman de 1 a 20 miligramos por kilo peso. Dice que 1 miligramo, o sea, saben ustedes, ¿no? Que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces eso tuvieran que calcular. Pero ¿cuánto sería en semillas? Porque hablamos, ¿no ve? Que mastican semillas y de todo. Entonces, debido a que cada semilla tiene un diferente tamaño y concentración también de ricina, ligeramente diferente, entonces se estima, solamente son estimaciones, ¿no? Que en niños la masticación e ingesta, lógico, de 1 a 3 semillas puede resultar fatal en niños. Imagínense, de 1 a 3 semillas. Y en adultos, de 4 a 8 semillas. En adultos.
Entonces, tras la ingestión de semillas de ricino, ya sea trituradas, masticadas, ¿qué síntomas nos diera? ¿Qué síntomas dan? Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, Las células que recubren el tracto digestivo pueden desprenderse y provocando hemorragias también. Algunas veces hay hemorragias gastrointestinales. La pérdida de líquidos, electrolitos, puede causar un shock y muerte. Afecta, ¿no? Dependiendo de la cantidad, diversos órganos. ¿Qué órganos? El hígado, que es el órgano biotransformador, detoxificador del organismo. Siempre una buena elección es el hígado. Afecta al sistema nervioso central, al cerebro, los riñones, que es por donde se eliminan la mayoría de los tóxicos en mayor cantidad. Puede haberse afectado también a nivel celular y puede llegar inclusive a colapsar los riñones, ¿no? Entonces, esto el ricino. ¿Qué tratamiento? ¿Tendrá antídoto? Por ejemplo, la cicuta tenía antídoto, chicos. ¿Tendrá este antídoto? No tiene antídoto. Lo primero que se debe hacer es una descontaminación entre las primeras horas. Es decir, si el paciente llega, a cualquier nosocomio, ¿no? En poco tiempo después de la ingestión, porque si ha masticado y ha ingerido, entonces una intoxicación accidental, ¿no? Lo ideal es dentro de la primera hora, no solamente para este tipo de tóxico, de toxina, para todos los tóxicos, lo ideal cuanto más antes. ¿Para qué? Para evitar que el veneno siga absorbiéndose hacia el torrente sanguíneo, porque hay que tomar en cuenta que va hasta el estómago y de ahí de una concentración, en mayor concentración se va a encontrar, va hacia el otro lado de la membrana donde está en menor concentración y que va a estar irrigado y se va a absorber rápidamente hacia el torrente sanguíneo. No, entonces, administrar carbón activado. Es excelente el carbón activado. En todos los tóxicos es la medida más eficaz. Hay algunos que sí es con mucho cuidado la administración de esto, entonces va a depender mucho de qué tóxico. El carbón que hace adentro, una vez que es administrado, se une, ¿no?, a la toxina en el tubo digestivo, en el tracto digestivo, y que hace, evita su absorción. ¿Por qué? Porque el carbón activado, ya les dije en casi todas las clases, ¿no?, atrapa la toxina en el estómago antes de que pase a la sangre. Siempre les he ido recalcando. Por eso es importante. También el lavado gástrico, carbón activado y lavado gástrico. Especialmente, como les dije, si lavado gástrico, si la ingesta fue reciente y masiva. ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente, en este caso estamos hablando de pacientes, no va inmediatamente a un nosocomio y va después de cierto tiempo, puede ser unas 10 horas, 15 horas o al día siguiente, y etcétera, cuando el tóxico ya está haciendo más efecto dañino, ¿no? Entonces ya no es necesario, ya no se debe realizar el lavado gástrico. Por eso se dice que el lavado gástrico hay que considerarlo, si vale la pena. Evidentemente también depende del cuadro clínico que presenta el paciente y depende del tóxico. Muchas veces se podría hacer también el lavado gástrico a partir a las 6 horas, 7 horas, porque algunos tóxicos también les he mencionado en clases de que vuelven, o sea, tienen un circuito enterohepático, ¿no?, que se va hacia los riñones para ser eliminado y nuevamente regresa. Entonces, en esos casos, a veces es bueno lograr captarlos, pero todo depende del tóxico. En este caso, no.
En este caso se hace lavado gástrico cuando la ingesta es reciente. También se hace como punto 2, el punto 1 era la descontaminación, el punto 2 es el soporte hidroelectrólico, es decir, reposición de líquidos. La corrección de electrolitos. Se administran grandes volúmenes de suero, ¿no? Intravenoso para combatir la deshidratación severa. La corrección de electrolitos se monitorean y corrigen los niveles de potasio, sodio, cloro en sangre para evitar paros cardíacos, ¿no? O fallas musculares, etc. Siempre corrección de electrolitos. Reposición de líquidos. En algunos tóxicos, esto, por ejemplo, en alcohol, cuando están bajo el efecto del alcohol, entonces cuando uno va a tomar la muestra, se debe tomar la foto para ver qué se está administrando, ¿no? Entonces, ese era el punto 2, soporte hidroelectrolítico. Y el 3 es el manejo de síntomas críticos, porque aquí no hay antídoto, no hay. Por eso yo les dije el primer día de clase, lo que dicen ahí en la atropina, antídoto universal para todos los tóxicos, no es verdad. Manejo de síntomas críticos, por ejemplo, protectores gástricos. Hay que reducir la acidez, proteger las paredes del estómago porque van a estar dañados. Por eso algunas veces inclusive hay hasta sangrados, les dije. Y también el soporte respiratorio, importantísimo. Porque les he dicho, ¿no? Si fuera el ingreso de la ricina por las vías respiratorias, entonces pueden terminar en un edema pulmonar. Se requiere oxígeno, ventilación mecánica. Y control también de la presión arterial, uso de vasopresores. Porque si el paciente ha consumido en mayor cantidad, entonces entra en shock por pérdida de líquidos. Y por último, el ricino, el aceite pero de ricino. ¿Alguien de ustedes ha utilizado este aceite de ricino, chicos? Su composición, fíjense, tiene aceite ácido rinoleico del 85 al 90%. Es un ácido graso, ¿no? Monoinsaturado de 18 carbonos. Tiene un grupo hidroxilo en el carbono 12 y lo vuelve muy polar, viscoso y superhidratante. Por eso se utiliza. También tiene ácido oleico, omega 9, del 2 a 6%. Típico del aceite de oliva, que también tiene, ¿no? El aceite de oliva ayuda a la penetración, es decir, ayuda a que penetre e hidrata, imagínense. Y ácido linoleico, omega 6, del 1 al 5%, ayuda en la regeneración celular. Entonces, para las cicatrizaciones, etcétera, también son buenos. Ácidos saturados, esteárico, palmítico, del 1 al 3%. Aportan estabilidad al aceite. O sea, en su composición, pero estamos hablando del aceite de ricino, no de la semilla del ricino, aceite. El aceite de ricino es el único en el reino vegetal, ¿ya? Por su alto contenido de ácidos grasos especiales, su perfil de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina en forma de triglicéridos. Y además contiene pequeñas trazas de vitamina E, es decir, los tocoferoles, fitoesteroles y compuestos fenólicos que le van a otorgar una propiedad antioxidante. Sus principales usos ahí tenemos.
para cuidado de la piel y cabello. Lo que hace es una hidratación profunda, actúa como un emoliente denso, creando una capa protectora que retiene la humedad en las pieles secas y mejora la flexibilidad. Y en el crecimiento pues de las cejas, pestañas y cabello. Apuesto que alguien de ustedes lo ha usado para el crecimiento de pestañas o cabello. También combate el acné e inflamación por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Reducción de arrugas, porque hemos dicho que es antioxidante. Tiene vitamina E. Ayuda a proteger la piel. En la salud, como laxante natural, se utiliza para aliviar el estreñimiento ocasional, pero con mucho cuidado. Se debe utilizar. Alivio del dolor aplicado tópicamente en forma de masajes o compresas puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor articular. Y en la cicatrización, como les dije, favorece la curación de heridas menores debido a su capacidad antimicrobiana. Entonces, el aceite de ricino es un aceite vegetal rico en ácido ricinoleico, utilizado principalmente por sus propiedades hidratantes, antiinflamatorias y laxantes. ¿Ya? Y el aceite de ricino no es tóxico, porque el proceso de extracción y refinado industrial mediante calor elimina o desnaturaliza la ricina. Por eso no es tóxico. Una toxina altamente peligrosa presente en la semilla de la planta Ricinus communis. Aunque la semilla cruda es mortal, el aceite resulta seguro para uso tópico y cosmético. Las semillas se cuecen para extraer el aceite. Se cuecen, chicos, se seca y se prensa. Y posteriormente este aceite se refina. Y los procesos de cocción y refinamiento eliminan el tóxico, eliminan la resina. De otra manera, la ricina es soluble en agua. Si es soluble en agua, ¿qué estamos utilizando? El aceite. No se transfiere al aceite durante el prensado, calentamiento, y se inactiva por completo. El aceite entonces de ricino refinado no contiene las proteínas tóxicas de la semilla. El aceite que ustedes compran en las farmacias o tiendas de cosméticos está libre de este peligro. Como les dije, la ricina se queda en la pasta sobrante de la semilla durante el prensado. Además que no es liposoluble, ¿no? O sea, no se va hacia el aceite, se queda en el agua. Se destruye con el calor del procesamiento industrial. No, chamico. Chicos, ahora yo les hago una pregunta. La cicuta, por ejemplo, si hacemos una comparación, cicuta versus ricino, ¿qué tipo de toxina tiene la cicuta? Alcaloide. Tiene 8 alcaloides, habíamos dicho, ¿no? Y el más dañino, ¿cuál era? La coniina. Es el compuesto activo y el más tóxico. Ahora, con el ricino, ¿cuál es la toxina que se llama? La ricina.
¿Qué es? Es una proteína inactivadora de ribosomas. La cicuta, ¿cuál es su objetivo principal de la cicuta? El sistema nervioso periférico. Aunque también afecta al sistema nervioso central, habíamos hablado, pero en específico el sistema nervioso periférico. Por eso había flacidez desde los miembros inferiores hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo principal de la ricina? Es la maquinaria de síntesis de proteína. Va a ir a actuar ahí para no permitir. ¿Cuál es su mecanismo de acción de la cicuta? Es decir, la coniina. Bloquea los receptores de los músculos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ricina o el ricino, la planta? Destruye el ARN ribosomal, es decir, la subunidad 60S. ¿Cuál es el efecto inmediato de la coniina o la cicuta? La parálisis. El músculo no recibe la orden de moverse y empieza de miembros inferiores, habíamos hablado, hasta miembros superiores. ¿Y cuál es el efecto inmediato de la ricina o el ricino? La muerte celular. La célula no puede fabricar proteínas y muere. ¿Con qué velocidad avanza el tóxico en la coniina en una dosis letal? Es rápida, minutos a pocas horas. En realidad habíamos dicho en la clase a 1 hora, ¿no? ¿Y cuál es la velocidad para la ricina? Es lenta, de 1 a 3 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa de fallecimiento de la coniina o la cicuta? Asfixia por parálisis muscular. ¿Y cuál es de la ricina? Fallo multiorgánico y shock. Claro que estos dos dependen de la dosis. Quedamos ahí, chicos. La siguiente vamos a hablar chamico. Ustedes conocen, ¿no? Datura stramonium se llama esto. También tiene este tipo de valla espinoso y adentro están las semillas. Seguro que ustedes los han visto. Aquí termina, chicos. Buenos días. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Ahí tenía una consulta con la doctora.